Una mujer estuvo poseída por 2 años en Saltillo. En el año 2009 nació mi primer hijo mientras vivía en la casa de mis suegros. Mi bebé tenía la costumbre de despertarse en la madrugada para comer, así que almacenaba los biberones en el refrigerador para calentarlos en el microondas rápidamente. En una noche, al levantarme a alimentar a mi hijo, experimenté un suceso muy extraño. A pesar de estar somnolienta, al calentar su mamila escuché un silbido en mi oído. Al principio pensé que era producto de mi cansancio, pero el sonido persistió cuando lo volví a escuchar. A pesar de no ver a nadie, sentí una presencia y una respiración en mi cuello, junto con el continuo silbido en mi oído. Alarmada, traté de despertar a mi esposo, que no respondía, mientras la cuna de mis hijos se movía inquietamente. Una fuerza invisible parecía impidiéndome respirar, cuando escuché una voz que decía: «¡Ese niño es mío!». Reaccioné luchando. Repentinamente, la presión desapareció y la cuna dejó de moverse. Cargué a mi hijo hasta que logró dormirse 1 hora después. A la mañana siguiente confronté a mi familia por no haber intervenido en la situación. Nadie parecía querer hablar y cuando intentaron explicar, un misterioso mareo me invadió, desmayándome. Desperté rodeada de extraños que me ofrecían ayuda de manera peculiar. A pesar del desconcierto, mi risa se apoderaba de mí en un momento de confusión, contrastando con la preocupación de quienes me rodeaban. Tardé mucho en poder controlar mi risa, aunque no encontraba motivos para carcajearme de algo. Escuché una música de campanas que venían detrás de la gente. Por más que buscaba de dónde venía ese ruido, no lo encontraba. La gente que estaba a mi alrededor no me dejaba ver, y más porque estaba de manos y pies. Lo único que vi fue un hombre alto y muy pálido en la puerta del cuarto. No entendía lo que decían y eso me desesperaba mucho, y todavía súmale el agua echada a perder con las burlas de las personas desnudas a mi lado. Comencé a gritarles groserías, maldiciones y todo lo que sabía, pero entre más lo hacía, más fuerte hablaban ellos. Solo pensaba en mi hijo, quería saber qué le habían hecho, dónde estaba. Comencé a preguntar repetidas veces, a veces gritaba y parecía que no me escuchaban, solo me sujetaban más fuerte. Vi a ese hombre en la puerta, pero ahora con mi hijo en sus brazos, y no sé de dónde saqué fuerzas para gritar como nunca y decirles: «Ese niño es mío». Todos se callaron y me pusieron en la frente un hierro que estaba ardiendo. Me estaba quemando la frente, no soportaba el dolor. Después de eso me desmayé, desperté y ya no estaba esa gente, solo mi esposo, mis padres y mis suegros. Me preguntaron si no recordaba nada y yo les dije que sí. Les conté lo mismo que te platico a ti. Hasta hoy nadie me ha dicho qué ha pasado. Mi esposo casi no duerme, me siento vigilada por mis padres y mis suegros, como si estuviera loca o fuera a desvivir a alguien. Esta historia es de Marisol Domínguez. Estuvo poseída por un demonio de nombre Balán, un príncipe del infierno, durante más de 2 años. Se le realizaron varios exorcismos en la iglesia del Ojo del Agua, en Saltillo, y en la parroquia de San Miguel Arcángel del Puente Jula, Veracruz. Al pasar los años, ella dijo que todas las noches soñaba cómo iba a morir y sería en un coche. En diciembre del año 2011 recibí un mensaje de texto de un amigo en común diciendo que Marisol había fallecido en la autopista Torreón-San Pedro. Un camión había impactado de frente el auto en el que viajaba con su esposo y con su hijo. Afortunadamente, el niño sobrevivió. Una mujer se lo llevó al más allá por medio de un embrujo. Rubén era un hombre alegre y mujeriego de 35 años. Le encantaba conquistar a mujeres, ya fueran casadas, solteras, jóvenes o maduras. Tenía labia y se arreglaba con elegancia. En una de sus citas conoció a Mercedes, una chica de Catemaco, Veracruz. Salieron varias veces y tuvieron encuentros íntimos, pero Rubén se aburrió de ella y la dejó de buscar. Mercedes, rápidamente enamorada, intentó por todos los medios recuperar su amor, pero todo fue en vano. Con el paso del tiempo, Rubén empezó a experimentar sucesos extraños. Sensaciones de olores y presencias inquietantes lo perseguían, llegando incluso a tener pesadillas con una oscura sombra que lo acechaba constantemente. Los susurros y llamados misteriosos lo atormentaban de día y de noche, incluso en lugares públicos. A medida que los fenómenos se intensificaban, Rubén se vio sumergido en un estado de psicosis y depresión que lo llevó a ser internado en un sanatorio. A pesar de la ayuda de una santera que advirtió sobre el vínculo eterno con una mujer que ya había fallecido, los eventos sobrenaturales no cesaban. Finalmente, una noche trágica, el guardia del sanatorio escuchó a Rubén susurrar a una presencia invisible prometiéndole estar juntos para siempre. 2 días después, Rubén falleció de un infarto, coincidiendo con la muerte de Mercedes, quien se había lanzado
al mar con su hijo de 2 años y una imagen de Rubén atada en una botella. La historia de Rubén y Mercedes demostró que las acciones del pasado podían tener consecuencias inimaginables en el presente, llevando a un desenlace fatal para ambos involucrados. La noche que el diablo visitó a mi padre en Irapuato. Hola Pepe, esta historia sucedió en Irapuato, Guanajuato, en un ranchito a las afueras. Hace algunos años, en mi casa siempre llegaban muchos vecinos y algunos compartían relatos de cosas que les habían ocurrido tiempo atrás. Esa noche fue mi padre quien contó esta historia que vivió. Resulta que en una vereda cercana a mi casa siempre se había hablado de que el demonio llegaba por temporadas a llevarse a los niños y jóvenes malos y rebeldes con sus padres. Ese día cuenta mi padre que estaba trabajando y un vecino le dijo: José, cuídate y ora mucho, el diablo está rondando. Mi padre siempre creyó firmemente en esas cosas y siempre se encerraba temprano. Nunca le faltaba su machete o cuchillo como es conocido. Dice mi padre que esa noche oscureció más temprano de lo común y que sintió un frío muy diferente, algo penetrante que no era común en esa zona, ya que es muy calurosa esa parte del país. En todo caso, mi padre se encerró como de costumbre con mi madre y mi hermana, que estaba en brazos de apenas unos meses. A eso de las 2 de la madrugada empezó a brisar muy fuerte. Por las rendijas de la habitación se alcanzaba a ver afuera el ganado corriendo desesperadamente. Los caballos rompían los alambrados como huyendo de algo que los asustaba. Los perros por primera vez no ladraban y buscaban entrar a la habitación. Dice mi padre que mi madre estaba dormida, al igual que mi hermanita. Él se sentó a la orilla de la cama, tomó su machete y empezó a orar, porque ya tenía una idea de lo que podría ser, ya se lo habían advertido. Dice mi padre que escuchaba al animal acercarse a la casa, como si estuviera muy cansado, como si tuviera sed, y respiraba muy fuerte. En pocos segundos llegó a la puerta de la casa y empezó a cavar en la puerta y a dar vueltas alrededor de la casa. Era desesperador escuchar eso. Mi padre empezó a orar y a pedirle a Dios que le diera fuerzas para proteger a su familia. Se sentó al frente de la puerta, esperando que esa cosa entrara para enfrentarla, ya que era su única opción entre oraciones y mucho miedo. Al amanecer, este animal simplemente desapareció. Al salir de la casa, mi padre vio que no había señales de nada que hubiera cavado afuera de la puerta. Aún así, los animales estaban muy alterados. No sabemos qué quería este animal o demonio, solo sabemos que esa noche fue la más tenebrosa para mi padre. Él dice que sintió un miedo terrible, algo que jamás había experimentado y que jamás olvidará.